aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un verdadero placer que hoy también se queden con nosotros. Y hoy, como siempre, tenemos un tema muy interesante, el cual queremos compartir con cada uno de ustedes. Y para eso les damos la bienvenida a los panelistas y a toda la gente que ya está con nosotros, a los cuales quiero presentar en esta noche. Primeramente presentando a mi hermano Aarón, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a mis hermanos, ¿verdad?, que nos acompañan en el panel en esta noche. Es un gusto, es una alegría, un placer enorme nuevamente tener la oportunidad, ¿verdad?, de comentar estos puntos, ¿verdad?, estas incidencias tan importantes, ¿verdad?, que son para nosotros y considero yo que para todo cristiano, ¿verdad?, toda aquella persona que se considera cristiana, que tiene necesidad, ¿verdad?, de Dios, que busca a Dios. Entonces también, pues muy buenas noches al público en general. Esperamos que nos acompañen en este programa, ¿verdad?, y vayan formulando sus cuestionamientos, sus preguntas, para que el día de mañana, ¿verdad?, también nos acompañen y puedan tener la oportunidad, ¿verdad?, de participar con nosotros haciendo sus comentarios, ¿verdad?, acerca de este tema tan importante que nos muestra y nos refleja, ¿verdad?, el claro crecimiento de la Iglesia de Dios. Así es, también nos acompaña nuestro hermano César, bienvenido. La paz del Señor a todos mis hermanos aquí en la mesa y a todos nuestros radioescuchas, agradecemos mucho que estén con nosotros. Esta noche hay un programa muy interesante y obviamente, queridos radioescuchas, nuestra intención no es entrar a su casa para ofender, al contrario, es para conversar y obtener una buena información. Quédense con nosotros, es un programa muy interesante. Así es, también nos acompaña nuestra hermana Arely, bienvenida. Dios le pague, hermano, bien, la paz del Señor sea a todos nuestros hermanos que se encuentran en el panel, también a todos los que nos están haciendo el privilegio, por qué no decirlo, de escucharnos en esta noche, y nosotros pues nos sentimos orgullosos también el poder compartir, el poder conversar con ustedes en esta noche. Acompáñenos. Así es, también nos acompaña nuestro hermano Elías, bienvenido al programa. Dios le pague a mi hermano y la paz de Dios sea con mis hermanos que se encuentran ahora con nosotros en esta noche. Así también con los que nos están escuchando en esta noche, ¿verdad? Nuestro deseo es que pues Dios, ¿verdad?, mande esa paz en sus corazones y así, ¿verdad?, le demos con lo poco que tenemos, ¿verdad?, algo de entender para que el día de mañana, ¿verdad?, reciban esa paz en su corazón. Pues nada más la invitación es para que, ¿verdad?, nos escuchen, ¿verdad?, pues mediten en las palabras, en el mensaje que vamos a traer en esta noche para que el día de mañana, ¿verdad?, salgan edificados, ¿verdad?, y así lleguen a este conocimiento. Dios los bendiga. Así es, también nos acompaña en esta noche nuestro hermano José, bienvenido. La paz del Señor sea con mis hermanos en el panel, igualmente que mis hermanos radio escuchas y todas aquellas personas que semana a semana nos hacen pues el favor, ¿verdad?, de escucharnos en este programa. Así es. Como dice su hermano, no es una casualidad que estén escuchando, aunque a veces haya un debate, ciertas personas que nos llaman, porque sabemos que hay algo en el corazón de estas personas. Aunque ahorita quizás no están abiertamente con ese conocimiento total, pero semana a semana están viendo, están escuchando el programa, están viendo la diferencia, lo que es la Iglesia, la Luz del Mundo, columna de apoyo de la verdad, versus lo que está en lo que es en el Imperio Romano, como lo dice tu hermano, ¿verdad? Esperando pues que este programa sea de edificación primeramente para ustedes, que en vez de hablar atacando, analicen los puntos que damos con base de historia, con base de noticias, y aprovechando el momento, ¿verdad? Quisiera mandar un saludo a nuestro hermano Ismael Moreno, que anda en las carreteras del sur de California, semana a semana está viendo estos programas. Dios le pague al hermano por escuchar. Y también a
al hermano ministro, ¿verdad?, que acaba de llegar a aquellos lugares de la iglesia de San Bernardino, que también está conectado con nosotros en esta tarde, que de hecho nos dijo el hermano, voy a estar orando por ustedes para que el Señor los ayude, y pues Dios le pague a nuestro hermano Mario, ¿verdad?, que está en San Bernardino, y hermano, pues en esta noche sea el Señor con cada uno de nosotros. Así sea. Así es, hermano. Bueno, ya escucharon ustedes, tenemos un programa pues muy interesante para que se queden con nosotros. Y antes de dar el tema, vamos como siempre a dar la publicidad de nuestro programa para que las personas que ya nos conocen pues sintonicen nuestro programa y nos escriban. Este programa es completamente transmitido en vivo, como ustedes lo conocen, desde Los Ángeles, California, aquí en el 900 AM en Radio Cali. Aquí en Los Ángeles, como también a través de internet lo transmitimos en www.ldmusa.org. Estamos completamente en vivo, o a través también de nuestra página oficial www.nosotrosconversamos.com, o también pueden sintonizarnos vía Facebook. Ahí tenemos el enlace directo también a estas páginas para que ustedes escuchen completamente en vivo nuestro programa. También nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que ustedes ya conocen, que son radionosotros.conversamos@hotmail.com y nosotros.conversamos@yahoo.com. Ahí para que también nos escriban a todos nuestros correos y de alguna manera se queden conectados con nosotros para que este programa pues sea de su agrado. Y también pues nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook, Nosotros Conversamos, o en Twitter en @nconversamos. Todos de esa manera nos pueden sintonizar, y el día de mañana, como ustedes ya lo conocen, nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-8354 para que platiquen con nosotros. Y bien, quiero también mandar saludos a las personas que están conectadas con nosotros y nos dejan sus comentarios. Y mandamos un saludo para Jael Brown, que nos escribe y nos sintoniza. Un saludo también para Jael desde Guadalajara, que nos sintoniza y le dice que le gusta mucho nuestro programa. Y también un saludo para Ivonne Armendáriz, que nos sintoniza también, y para Sui Castañeda y todas las personas que están a través de la internet conectadas con nosotros. Pues les agradecemos su tiempo y su participación. Y bueno, vamos a iniciar el tema que hoy nos ocupa, que es hablando de una... Ojalá las personas entiendan el propósito de nuestro programa del día de hoy. No es una competencia, no es una comparación para minimizar a nadie, tampoco es para decir, bueno, nosotros somos los mejores, o nosotros somos más, o nosotros no. El tema de hoy, vamos a hablar las razones por las cuales la Iglesia Católica pierde muchos miembros de su iglesia, o sea, pierde su feligresía. Es el tema que hoy vamos a platicar. Y también vamos a platicar después, o sea, a lo largo del programa, que así como la Iglesia Católica pues pierde muchos miembros por muchas razones que vamos a ir analizando, que tenemos las bases y que también los mismos católicos lo han dicho, vamos a ver también el lado opuesto, que mientras la Iglesia Católica va perdiendo feligreses, hay una iglesia que va al contrario, ganando feligreses. Y quiero aclarar, decimos, no es una competencia. No es para decir, bueno, nosotros somos mejores porque hay más adeptos que se van añadiendo a la iglesia. No, ese no es el propósito. El propósito tampoco es hablar de cantidades, es decir, bueno, nosotros somos millones y ellos son menor. Tampoco, o sea, aquí vamos a mencionar algo que es muy importante. ¿Por qué la Iglesia Católica pierde miembros? Y son miles y miles los que pierde tanto diariamente como anualmente. En cambio, decimos nosotros que la Iglesia de la Luz del Mundo va creciendo. Va creciendo también, hay muchos hermanos que se van convirtiendo a la fe de Jesucristo, pero también queremos mencionar algo que es muy importante. No quiere decir que la membresía, o sea, la cantidad, los números de membresía hagan a una iglesia verdadera o hagan a una iglesia falsa. No quiere decir que porque la Iglesia Católica va en disminución, por eso es falsa. No, ella es falsa porque ya de por sí su doctrina y todo lo que practica pues la hace no ser de Dios. No es en sí el que esté perdiendo miembros. Tampoco si los estuviera ganando querría decir que pues como está ganando miembros o son millones y millones y millones, pues eso también la acredita como la Iglesia de Dios. No, entonces ojalá entiendan el verdadero mensaje y propósito de este programa. No es competencia, no es minimizar, es solamente hablar que entendamos esa razón. El por qué la Iglesia Católica pierde tantos miembros continuamente, diariamente. Y aunque existe una preocupación
Digo aparente preocupación porque en realidad pues no les interesa mucho las almas, les interesan otras cosas que por eso les duele que ya no haya tanta membresía. Pero estamos mencionando el que haya muchos miembros en una iglesia no la hace la iglesia de Dios. Porque pueden ser poquitos y ser la iglesia de Dios. Y podría ser millones como la iglesia católica y no ser de Dios. Entonces los números aquí no aplican tanto a eso, sino queremos que exista una reflexión. Tú que te dices ser católico, si ya no vas a misa, ¿por qué dejaste de ir? Si ya no te congregas a misa, ¿cuál es la razón por la cual ya no te congregas? Si dejaste de ir, si algo te dañó, si algo viste que no estuvo bien o algo, bueno, hay una razón, ¿verdad? Entonces decimos, en cambio, mientras la iglesia católica va en descenso, porque las estadísticas, las noticias y ellos mismos lo reconocen, hay una iglesia que va totalmente lo contrario. No quiere decir, también quiero aclarar esto para las personas que nos sintonizan, no quiere decir que en la iglesia del mundo pues no haya miembros que se salen, pero las razones de que ellos salen de la iglesia son totalmente diferentes a las cuales los católicos tienen para dejar la suya. Si un miembro de la iglesia a la luz del mundo sale, no es porque vio un mal comportamiento en el apóstol del Señor, no es porque la doctrina no sea de Dios, es porque él no se quiso sujetar, es porque él quiso vivir una vida deshonesta o licenciosa y no quiere realmente sujetarse a la voluntad de Dios, que es a la doctrina. A la doctrina. Esas son las razones por las que hay miembros que sí se salen, porque sí los hay. Pero al igual, decimos, no estamos viendo aquí de que yo tengo más que tú y por eso soy de Dios, o tú tienes menos que yo y por eso no eres de Dios. No, vamos a hablar de cosas reales, ¿verdad? Entonces, basado en eso, queremos mencionar algunas noticias que decimos en las cuales nos hemos basado nosotros para hablar del porqué de esta disminución de miembros. Y esto pues a lo mejor ustedes lo podrían haber visto porque ha salido en periódicos, ha salido en la televisión, está en el internet para que ustedes lo lean. Si ustedes ponen en el buscador, en cualquiera de los buscadores, católicos dejan la iglesia católica, les va a salir todas las noticias que yo estoy mencionando. Si lo vieron en una ocasión en la televisión, por ejemplo, una que queremos mencionar, que salió el año pasado, de la cadena Univisión, aquí una cadena pues de aquí de Estados Unidos, donde los periodistas Jorge Ramos y su compañera estaban hablando de una noticia en las cuales pues miles de católicos y ellos mencionaban que eran datos tomados de la misma iglesia católica, en lo cual esta Mariana Salinas y Jorge Ramos estaban diciendo que hay un gran número de católicos que desertan, que ya no se congregan a misa y muchos van solamente esporádicamente. Pero ¿cuál es la razón? Y ahí empezaban a explicar ellos que entre las muchas razones que hay son, por ejemplo, una decepción que ha causado en los miembros. ¿Y de qué decepción hablamos? Bueno, en primer lugar, de los ya abusos, miles de casos de abusos de pederastía que hay por medio de sacerdotes, en los cuales la fe de los creyentes pues se debilita porque dicen, no, ¿cómo es posible que esa sea la iglesia de Dios viendo tanta cosa? Entonces sobre eso estamos platicando el día de hoy. Nos pueden llamar, como ya mencionamos, al teléfono que damos a continuación, área 714-602-8354, y coméntenos si usted es uno de esas personas que ya no se congrega, o ya no va a misa, ya no va, o ya no cree en las imágenes, en los santos, o le ha perdido la confianza a los sacerdotes, o la razón que usted tenga, puede compartirla con nosotros llamándonos al teléfono área 714-602-8354. Y esas estadísticas no mienten, porque estamos viendo en pantalla, para las personas que están en internet conectadas con nosotros, pues que las noticias las tomamos de las fuentes, que en este caso estamos hablando de una noticia que saliera el año pasado en la cadena Univisión. Y así como esta cadena de Univisión, también hay otros periódicos en los cuales se manejan cifras también alarmantes, en las cuales, pues, digo alarmantes para ellos porque decimos, pues hablamos de millones y de miles de personas. Por ejemplo, el periódico español F Noticias también publica que son miles los que de alguna manera han dejado el catolicismo. El periódico público es de España, de Madrid, que se publicó también en el año 2010. Dice que el número de católicos disminuye un 1.5% en un año y un número récord de creyentes abandona el catolicismo. También mencionan que otras
los templos lucen vacíos en otros lugares. Entonces dice, los católicos dejan las iglesias cada vez más vacías. Según el barómetro de la Iglesia Católica, menos del 13% de los españoles van a misa, del 74% que declaran ser católicos. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión. ¿Están dejando de ir a congregarse? Sí. Quizás siguen siendo católicos, algunos. Otros definitivamente dejan su iglesia, o sea, dejan la iglesia católica donde estaban y se integran ya sea a un grupo evangélico o se convierten a la iglesia La Luz del Mundo. Pero independientemente decimos a cuál ellos se congreguen, estamos hablando de una diserción. Todo eso estamos platicando y aquí los panelistas vamos a comentar más sobre esto, porque ellos han incluso hasta lanzado una campaña, según ellos, en la cual quieren que sus católicos regresen. Y de hecho hay una página y unos videos que se llama Católico Regresa. Pero ¿qué nos da a entender eso? ¿Que realmente están sufriendo pérdidas? ¿O qué realmente lo que pasa en esa situación? ¿Qué es lo que sucede? Porque al ellos estar promoviendo de que vengan, esta es la iglesia de Dios, y si vieran, por ejemplo, estamos viendo en pantalla el video que dice Católico Regresa, o regresen católicos, ¿verdad? Y dicen, esta es la iglesia católica, es la iglesia de Dios, es la iglesia que es guiada por Dios, y por el Espíritu Santo hemos hecho esto, y hemos hecho aquello, y hemos hecho lo otro. Bueno, si es así, ¿por qué pierden miembros? Y si es así, ¿por qué invitan a la iglesia a que regrese? Porque hay quien no reconoce que la iglesia está perdiendo feligresía, pero hay quien sí. Entonces, ¿usted qué opina? El día de mañana ya, como le digo, nos puede llamar y mientras contamos con el tema. Sí, hermano, pues mire, realmente las razones son variadas, ¿verdad? Es un sinnúmero de razones que si nos pusiéramos nosotros a hacer una encuesta, ya sea en este país o en toda América Latina, hablando específicamente de México, pues las razones serían muy variadas y muchas de ellas, hermano, pues, ¿verdad? Son más que nada, si nos concentramos es en lo que es el sentimiento espiritual, hermano. Ya usted hablaba en un principio, ¿verdad?, acerca de esas razones, que pues muchas de ellas pues son la decepción, ¿verdad? De la decepción acerca del comportamiento de sus ministros, de sus sacerdotes, ¿verdad? Que su comportamiento pues que no es el idóneo que una iglesia del Señor, que una iglesia de Jesucristo deba de tener. Y pues esto nos marca, ¿verdad? Independientemente de que muchos se empeñan en decir que pues así como en toda familia hay algún hermano pues por ahí que sea pues desobediente o que sea malo, no quiere decir que toda la familia es mala. Pero el ejemplo, digámoslo así, pues no tiene que ver, porque ciertamente si nos vamos, hermano, yo me recuerdo de una palabra que el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y entonces aquí no creo que el Señor Jesucristo se equivoque, ¿verdad? Porque si verdaderamente la Iglesia Católica fuera la verdadera Iglesia de Jesucristo, siendo la buena, como quien dice, no tendría por qué dar ese tipo de frutos. Y no estamos hablando de las deserciones, ¿verdad? Porque como usted bien lo decía, hay deserciones en todos lados. En la iglesia del Señor, en la iglesia La Luz del Mundo también hay deserciones. Pero no es, como usted bien lo decía, hermano, por las decepciones que sufren, porque no sientan esa espiritualidad, ¿verdad? Porque no encuentren esa paz, esa tranquilidad que el alma, el corazón de una persona busca, ese consuelo, ¿verdad? Es un sinnúmero, hermano. Entonces, aquí queremos, como usted bien lo decía, dejar bien en claro. Las estadísticas hablan por sí solas. Estamos viendo, ¿verdad?, un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, que es el INEGI en México, ¿verdad? Y en México habla el INEGI acerca de que ya no es un país 100% católico, dice que ahora es un país en un 82%. Esto quiere decir que el otro 12%, ¿verdad?, es de otras denominaciones. Pero, ¿por qué? Yo estaba leyendo un artículo, hermanos, acerca de esto, ¿verdad? Por los porqués, las razones, ¿verdad?, que motivan a esta gente. Y a mí me llamaba la atención, ¿verdad?, a unos comentarios que muestra una persona, ¿verdad?, que hizo un estudio en el INEGI, ¿verdad?, donde habla de un ejemplo acerca de un joven, ¿verdad?, que él recuerda, ya siendo adulto, recuerda que de joven oraba a Dios.
le hacía peticiones a Dios, pero por ahí, por los 14 años, este joven pues perdía a su mamá, ¿verdad? Moría su mamá, ¿verdad? Y se quedaba el huérfano. Y hay algunas preguntas que aquí, si nosotros las analizamos, pues pueden ser, ¿verdad? La clave a la respuesta. Él se mencionaba como toda persona que no tiene el conocimiento espiritual en la doctrina de Jesucristo, se hace esta pregunta cuando alguna cosa de este tipo le pasa. ¿Por qué a mí? Cuando una persona sufre una pérdida en lo material, hablando de sus padres, se hacen estas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo Dios me trata a mí así? Y estas preguntas que las personas se hacen refleja, hermano, refleja el claro sentido de falta de espiritualidad en las personas, falta de comprensión, ¿verdad?, en la doctrina de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque simplemente la Iglesia Católica no tiene doctrina de Jesucristo. Ellos no enseñan con la Escritura en la mano, sino con pensamientos de ellos mismos, ¿verdad? Que si bien es cierto, tienen cierta semejanza con los pensamientos, ¿verdad?, de los hombres de Dios, pero no son. Son más bien anhelos puros de ser humano, ¿verdad? Y estas son pues algunas de las razones, ¿verdad?, que nos damos cuenta en los estudios que realizan, ¿verdad?, las instituciones, y que la misma Iglesia Católica ha realizado, en la cual muestra en las noticias que estábamos mirando, ¿verdad?, el año pasado en Univisión, que 100,000 personas aquí en los Estados Unidos desertan de la Iglesia Católica, ¿verdad? Muchos de ellos se van a otras denominaciones, o simplemente muchos de ellos dejan de practicar alguna religión. Así es. Y es que esto es alarmante conforme a la Iglesia Católica, porque tenemos que entender una cosa. Decimos, hay quien actualmente ya hay muchas maneras de comprobar la información. Anteriormente no había internet. Hubo un tiempo en la historia que la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia. Hoy ya no sé, hoy ya tienen libertad. Antes se hablaba en latín, mucha gente no entendía. Entonces hoy hay mucha manera que las personas, pues ahora sí, disculpen la expresión, pues ya pueden ellos investigar, ya pueden ellos abrir los ojos ante la realidad, ¿verdad? Darse cuenta de muchas cosas. Pueden investigar, pueden comprobarlo por ellos mismos. Otros, por ejemplo, pueden darse cuenta de que lo que estamos diciendo es cierto porque a lo mejor lo vieron. De hecho, hace unos días salió en las noticias de que ya hubo una ordenación de 2 mujeres para sacerdocio, lo cual obviamente no está bien visto por la Iglesia Católica, o sea, no es completamente aceptado oficialmente, pero ya lo están haciendo. ¿Qué hay del grupo de los carismáticos, por ejemplo? Que es un movimiento interno dentro de la misma Iglesia Católica. Que ellos, pues de alguna manera, hubo cosas que no les gustaron de la misma Iglesia Católica y empezaron ellos a hacer ciertos cambios. Digo ciertos porque tampoco han cambiado todo, pero ellos son más como que les gusta más el escándalo, ver, o sea, el movimiento, la música, el baile. De hecho está, por ejemplo, ese grupo que va relacionado a los carismáticos, que se llama los Legionarios de Cristo. Una rama de ellos que está patrocinado por Guadalupe Radio y Guadalupe Televisión. Es por medio de los Legionarios de Cristo, que están ahí, les gusta el borlote y les gusta bailar, les gusta hacer movimientos de pues encuentros y todo eso, bueno. Y según ellos, hermano, una característica que tienen ellos es de que supuestamente han encontrado el verdadero sentir o la verdadera revelación del Espíritu Santo, lo que anteriormente la Iglesia Católica pues no mencionaba, pero ni de chiste. Entonces, al descubrir todo este tipo de sentimientos, ¿verdad?, acerca, según ellos, de lo que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, empiezan a manifestarlo de una manera distinta, ya sea con música, ya sea con reuniones, ya sea con estos famosos retiros que ellos practican, ¿verdad?, donde según se retiran a practicar o a tener encuentros espirituales con el Espíritu de Dios. Entonces ya están practicando otra cosa, otra tradición, otra enseñanza que la Iglesia Católica tradicional pues no tiene. Pues no tiene, y aparte de que no tiene, decimos, ellos mismos dicen, no, yo soy, sí, seguimos siendo católicos, pero ya un poquito, pues ya más, dicen ellos, modernizados, ¿verdad?
modernizado ya, o sea, les gusta más el borlote, como decimos. Pero decimos, entre las razones que mencionamos, uno es, como está una noticia que voy a mencionar a continuación del título, que dice, la Iglesia Católica ha perdido mucho debido a la mala conducta de algunos sacerdotes. Y dice, miembros de la Iglesia han dicho que por la mala conducta de los sacerdotes en caso de pederastía, se han ido miles de la Iglesia por decepción. O sea, decimos, porque de alguna manera se han dado cuenta, antes mucha gente lo dudaba y decía, no puede ser posible que un sacerdote abuse de niños, de niñas, de muchas personas, no es posible. Pero hoy que lo han visto y ya es una realidad completa, como sencillamente como el fundador de los Legionarios de Cristo, un perfecto abusador, depredador y hasta homosexual que fue en toda su vida. Entonces, hoy ya no es posible ocultarlo, ¿verdad? Pero sí es posible que ellos vean. Entonces, esa es una de las razones principales. Hay un defensor de la Iglesia Católica que continuamente lo mencionamos, que se llama Flaviano Matuli Valente. Él, queriendo defender a la Iglesia, pues les llama ignorantes. Que una de las razones por las que la Iglesia Católica pierde miembros es por ignorancia. Y hasta él creó una frase muy famosa que se llama católico ignorante, seguro protestante. Él dice que hay mucha ignorancia en la Iglesia Católica y que porque dicen, tratando él de defender la Iglesia, dice, es que católico tú te fuiste porque no conocías tu Iglesia. Pues en cierta manera sí tiene razón. Sí tiene razón, aunque no va dirigido su pensamiento a lo que es la realidad ahora de la Iglesia Católica, con todo ese y su nefasto comportamiento. Él supuestamente enfoca su comentario dirigido a creer y hacer creer a la gente que tienen la verdadera doctrina de Cristo, sí, o sea, dice lo cual no es cierto. Dice, es que te fuiste porque no conocías tu iglesia en cuanto que era la buena y tú nunca supiste que era la de Dios. No, imagínense si la conocieran de verdad. ¿No? Y nosotros invitamos a que realmente la conozcan y verán a ver si es cierto. Bueno, hermanos, miren, ese pensamiento que usted acaba de decir ahorita, hermano, me ha llegado a la mente. Yo desafortunadamente crecí en la tradición de la maldición, porque esa es una tradición de maldición, el romanismo católico. Y lo digo yo porque nací en esa tradición. Mis abuelos eran romanos de hueso colorado. Cada domingo a las 2, 3 de la mañana nos levantábamos e íbamos a la misa. A la misa de gallo, 5 de la mañana. Sí, así es. Todos los domingos, todos los días al rosario. Cada Semana Santa íbamos a que las 7 caídas de Cristo, a ver 7 diferentes iglesias. Eran 3 caídas. Eran 7, porque yo iba a 7 diferentes iglesias, hermano. Oh. Así es de que no me diga que eran 3, porque ellos dicen que si ya le cambiaron a 3 es porque eran muchas quizás. Pero eran 7 diferentes iglesias, era la noche antes supuestamente del Viernes Santo que le llaman. A la edad de 8 años, ya mi abuela, porque ya mi abuelo ya había fallecido, me ponían a cargar el bulto, o voy a decir la imagen de un Jesús pequeño, porque también hay Jesuses de diferentes tamaños para las diferentes edades de personas para que vayan cargando, porque desde una niñez van rigiendo a la persona en esa tradición. En esa tradición, sí, así es. Llega el momento en que su hermano pues lo obligan, digo obligan porque yo no fui por mi voluntad, a mí me llevaron, me obligaron a ir a estudiar el catecismo y yo no sabía rezar. Y yo me creía una persona mala. Yo pensaba que Satanás vivía en mí porque yo no podía rezar los rezos de los católicos. En cambio, en vez de yo rezar, yo oraba. Y en mí yo le pedía a Dios que me diera fuerza, porque era que yo no podía rezar los rezos del catolicismo. O sea, la repetición, vaya. Las repeticiones. Todas esas falsas repeticiones. Entonces iba yo creciendo con aquello. Yo lo digo y lo he dicho a varios de mis hermanos, mi deseo era ser cura. Entonces vamos viendo cómo va creciendo aquella persona en aquella tradición, en aquella falsedad. Pero no llega hasta el momento en que yo llego ya a una edad en que ya el Señor empezó a poner los medios. Yo me retiré
porque como dice el hermano, miraba yo a personas en cultos evangélicos en diferentes congregaciones en mi niñez en Guatemala que no tenían semejantes cosas como el católico, lleno de imágenes que en verdad yo lo digo porque yo lo viví, son macabras, Sí, son así. diabólicas. Yo lo viví y yo lo digo, macabras y diabólicas, entrar en ese lugar. Pero no tenía otra opción más que seguir a mis abuelos. Pero cuando ya Dios me permitió salir de aquellos lugares y venir a este lugar, creo que vamos al corte, hermano. Sí, vamos a ir al intermedio de nuestro programa, pero quédese con nosotros, tenemos todavía mucha información. Estamos platicando acerca del motivo, de las razones que tienen los feligreses de la Iglesia Católica para dejar su fe, para dejar su iglesia. Pues quédese con nosotros, tenemos todavía mucha información y en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en este su programa Nosotros Conversamos y platicamos antes de irnos al corte con nuestro hermano José, que nos estaba dando su testimonio de cómo él pues, vivía dentro del catolicismo. Y para las personas que se acaban de conectar con nosotros, estamos platicando acerca de el éxodo que hay de católicos, en los cuales pues hay muchas razones, ¿verdad? Ellos han dejado su fe, han dejado de congregarse, muchos ya no van a misa, muchos ya no, ni siquiera tampoco reciben los sacramentos, y eso es de alguna manera alarmante para ellos, porque estamos hablando de que según los datos que en unas noticias han salido, estamos hablando de que 43 millones de católicos ya no practican los sacramentos. 100,000 católicos abandonan su fe cada año, según datos de la misma Iglesia Católica. Entonces estamos hablando de estas noticias que están saliendo, donde no estamos hablando de uno o dos. O sea, no es el clásico hijo que se porta mal, como en el ejemplo que nos ponen. No es solamente el, es que pues uno no se nota, o sea, uno, si sale uno malo. Aquí no estamos hablando nomás de uno. Hermano, toda la campaña que están por internet, para que fuera nada más uno el mal portado. Entonces, al estar ellos hablando de decir, católico regresa, es porque, o sea, realmente está pasando algo ahí, que ellos a veces, unos lo reconocen porque ya no les queda otra opción, ¿verdad? Y ante los medios dicen, pues sí, estamos perdiendo gente, pero otros se niegan a reconocer esa clase de salidas. Entonces, tanto unos como otros no aceptan eso, pero es una realidad. Tan es esa realidad que, por ejemplo, decíamos a Matuli en su libro Diálogo con los Protestantes, en la página número 9, él empieza dirigiéndose a los que él llama hermanos separados. Y tiene una manera muy peculiar de hablar que a veces decimos, bueno, que a veces queriéndolos defender, pues lo son de más. Pero decimos, así como él, no podemos negar, sencillamente, por ejemplo, en ocasiones Ricardo nos habla y nos dice muchas veces del Concilio Vaticano II. No, es que miren, el Concilio Vaticano II habla del amor, habla de unir, de ese ecumenismo que quiere
o que querían lograr la iglesia de todas las iglesias en una sola, pero que la que gobernara fuera la Iglesia Católica. No tontos, pero decir, bueno, en ese ecumenismo que pretendía el Concilio Vaticano II, decir, es que el amor y que hermanos separados, decimos, ahorita ya son hermanos separados, ¿verdad? Pero hace 2, 3, 4 siglos eran los herejes, los apóstatas, los malditos. Lo más decente que se le escuchaba eran los malditos, los perros, insultos que a lo mejor nos pueden sonar así, pero antes el que no pertenecía a la Iglesia Católica era tratado así. Y hoy sí, muy hermanos separados. Vente, hermanitos separados. Así como dice Matuli. Pero estamos con ustedes en su programa y los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos platicando este tema tan interesante. Y hermano José, termínenos de contar su testimonio de... Bien, hermano, pues mire, llegó el tiempo y como le digo, no me separé porque jamás estuve. Voy a aclarar eso. Yo nunca me separé de la Iglesia Católica porque yo jamás estuve, porque yo haya querido estar. Ahí nací, ahí crecí. Es una tradición. Era una tradición, no era algo que yo haya deseado. Que usted sintiera. Que yo sintiera. Entonces empecé a ver otras congregaciones y miraba pues también la falsedad. Que levanta la mano y serás salvo, que di acepto a Cristo. En fin, cosas que no vienen al caso. Pero llego a la iglesia a la luz del mundo y mi corazón solamente empecé a sentir un fuego que ardía dentro de mí, algo que jamás en mi vida había experimentado, y eran mis escasos 28 o 29 años, y cuando llegué vi que el hermano que precedía invitaba a los hermanos a orar, no a rezar, y entonces cuando me hinco y empiezo a ver a los hermanos que hacían su oración, como que entré en ese contacto, como que había encontrado el lugar donde yo pertenecía. Y empecé a orar y a derramar mis lágrimas, cosa que en el catolicismo jamás pasó. Entonces, de ahí poco a poco fui viendo la diferencia de lo que un hombre de Dios, puesto por Dios, enseña a su pueblo, versus lo que el romanismo, que si le preguntamos a estos que nos llaman y gentes, ¿conocen al Papa en persona? ¿Lo han saludado? ¿Les ha dado una plegaria? ¿Les ha dado una oración o un rezo? No. Y vemos aquí, está viendo tu hermano una noticia de Notimex, que salió en México el 22 de enero del presente año. Católicos, el mayor número de reos en el Distrito Federal. Decía nuestro hermano, no vamos a decir que de la iglesia a la luz del mundo no hayan, porque hay, pero se han convertido adentro muchas personas, hablando de México, donde se les ha ido a dar la Santa Cena a estas personas que han sido que son reos, porque están cumpliendo una sentencia. Pero aquí estamos viendo en esta noticia que miraba tu hermano, el 8% de casi 42,000 personas en el penitenciario capitalino señala seguir una religión diferente. Ya estamos viendo que hasta estas personas que son reos, que llegaron siendo católicos, ahora están dejando eso. ¿Por qué? Porque en el catolicismo jamás se les enseñó el temor de Dios. Al contrario, ¿qué enseñan en el catolicismo? El temor y el amor a María, a las imágenes, a Dolores, a Fátima, a tanta imagen, hermano, pero le quitan la honra a Dios. Mi hermano, y me llamaba mucho la atención a lo que usted decía, de que una gran diferencia, yo creo que la más grande que existe con todas las demás iglesias, incluyendo a la Iglesia Católica, es de que en la Iglesia de Luz del Mundo existe un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, amén, que gracias al cumplimiento de su trabajo, su doctrina, y la doctrina que pues él predica, que le fue dado por nuestro Dios, pues la Iglesia de Luz del Mundo pues ha ido creciendo. Amén. Correctamente. Ha ido aumentando a pasos agigantados. Amén. La membresía, pues los miembros también se cuentan por millones ya. Se cuentan por miles en un lugar, miles en otro lugar, y a nivel internacional por millones. Entonces todo eso es, decimos, por el trabajo de él, ¿verdad? Amén. De su trabajo, de su entrega y de su predicación. Su esmero, su amor. Su predicación, porque ¿qué predica el apóstol del Señor? Como usted decía,
no nos enseñan a rezar, nos enseñan a orar. No nos enseñan a pedirle a una imagen, nos enseñan a pedirle al único Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces, la doctrina que el apóstol del Señor predica es precisamente la doctrina apostólica que le fue dada por nuestro Dios. Entonces, el apóstol del Señor, Samuel Joaquín Flores, como lo conocemos nosotros, por medio de su trabajo, decimos, de su predicación, ha llevado a la iglesia a más de 40 naciones. Así es. Y vemos nosotros cómo también no es una vanagloria que nosotros lo decimos, sino también los mismos medios de comunicación han dado cuenta de su trabajo, y también, por ejemplo, el INEGI reconoció también que la iglesia ha crecido en un %. Es una de las que tiene mayor crecimiento allá en México, y bueno, el INEGI habla solamente estadísticamente de números en México, y habla de que es una de las asociaciones religiosas de mayor crecimiento, mientras que la Iglesia Católica tiene un decrecimiento muy importante, acerca de unos 10,000 o 10,000 personas por año. Sí, porque bueno, mire, mientras F Noticias dice, en una noticia que se dio publicada el 2 de abril, dice, más de 1 millar de mexicanos han abandonado diariamente la Iglesia Católica. Ahí está. El INEGI menciona que la luz del mundo ha crecido un 4%. Entonces estamos hablando, si ya lo hablamos en números, pues las cantidades son grandes, tanto imaginémonos, más de 1,000 católicos diarios. Y yo quiero mencionar algo hablando de las razones, hermano, que estamos hablando de las razones, ¿verdad? De por qué hay algo que le llama mucho la atención a aquella persona que todavía no pertenece a nuestra fe, y que, bueno, a mí me ha tocado, ¿verdad?, personalmente comentarles esta situación acerca de la elección del gobierno de la iglesia, ¿verdad? Lo que le llama mucho la atención a la gente es que caen en eso y preguntan, empiezan a investigar esto. La diferencia de que cómo es que se pone una autoridad en la Iglesia Católica y cómo es la autoridad de la Iglesia, la luz del mundo, puesta por Dios en sí. Cuando uno les menciona esto, y esto es una razón bien importante que también es válida mencionarla, cuando uno les menciona a las personas que esta autoridad en la iglesia no es puesta como la hacen las demás congregaciones, y en especial la Iglesia Católica, que hace todo un concilio y bueno, una elección meramente con sistema humano, un cónclave, ¿verdad? Y lo eligen a la persona que los va a dirigir. En la iglesia y pasan días, hay que aclarar, que pasan días sin comer. Sí, o sea, ese no es el tema, pero bueno, entonces cuando uno les hace la mención a estas gentes acerca de cómo es instituida la autoridad en la iglesia, hermano, les llama poderosamente la atención y empiezan a investigar y a preguntar, a ver, explícame, porque hablábamos de las razones, hermano, cuáles son las razones que a la gente le llama la atención el buscar, digámoslo así, hablando humanamente, buscar otro horizonte que les dé esa paz que no sienten, como usted lo mencionaba en su testimonio, eso que buscan, porque el corazón, ¿verdad?, el corazón sincero busca sentir a Dios, busca la respuesta. Y algo muy importante, hermano, ahorita que usted mencionó eso, yo no creía que en este tiempo hubiera apóstol de Jesucristo. Yo no creía. Creía que solamente los que están escritos en la Biblia, pero no es de uno, no es de nosotros. No. Pero yo a las personas que nos llaman, que están constantemente en esa sintonía, no se quiebren la cabeza. No se pregunten como yo me lo pregunté, no una vez, sino varias veces. Yo miraba a este hombre y cuando lo oía hablar había algo que me llamaba, pero sentía bonito, pero no entendía y no creía aún porque el momento no había llegado. Hasta que Dios me abrió ese entendimiento, fue cuando reconocí y he valorado su trabajo, y ahora sé y digo yo mi testimonio, y yo lo digo para mí mismo, que este hombre es un hombre de Dios, es un apóstol de Jesucristo, que me ha abierto los ojos, y seguro voy con él a la gloria. Y mire, algo bien importante acerca de eso que usted mencionaba, hermano, es eso, hermano, que nosotros no lo sentimos de idea. No es fanatismo. No es fanatismo. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos por qué,
Nuestra mente no entiende esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no se comunica con la mente primeramente. Dios no se comunica al corazón del hombre, que obviamente el corazón del hombre se inclina a las cosas humanas. No, Dios se comunica con el alma, y es ahí donde nosotros a veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué siento hermoso cada vez que lo oigo hablar? Y aunque mi mente se niega a creer que es hombre de Dios, porque está empezando a obrar el verdadero Espíritu de Dios, que es el que lo dirige a él, hermano. Amén. Realmente acaban de mencionar el hermano un punto muy importante, por la cual pues la iglesia, la luz del mundo, ha tenido un crecimiento, pues es notable, realmente. Claro, muy notable. Antes, tal vez por los medios de comunicación y tecnología, no se daban estas cifras a conocer. Obviamente sabemos que la Iglesia Católica compra muchos de los medios de comunicación, pero hemos visto a través de los tiempos y sale a relucir esto. Pero vamos a entender algo. ¿Por qué el desertar de la Iglesia Católica? No vamos a comparar una cosa con otra, porque no podemos comparar una cosa con otra. Estamos en una abismal diferencia entre las dos cosas. Sí, ¿Por qué razón? La percepción humana. Decía el hermano, de Dios. yo estaba en la iglesia porque ahí mis abuelos me tenían. No había un sentimiento real de Dios por servir a Dios. No lo había. Y esto acontece debido a ¿qué? A que sus dirigentes no hay el amor de Dios en ellos. Y no tienen, hermano, palabra de Dios. Yo estaba viendo en este momento un artículo, el por qué están dejando la Iglesia Católica. Y lo está invitando unos sacerdotes a que se acerquen, el católico que se acerque nuevamente. Pero en el encabezado de arriba dice, mándanos tu donación. ¿Qué es lo que realmente están buscando? ¿Qué les interesa realmente? Realmente El dinero. El dinero. Son las almas. Radio Escucha Católico, realmente es que se están preocupando por tu salvación. Aquí en la Iglesia La Luz del Mundo te invitamos. Conócenos. Hay una predicación de un apóstol. Así es. No hemos sido nosotros, como dicen los hermanos, de alguna manera nos han obligado. No estamos en la iglesia tampoco por tradición. No. Estamos por convicción. Por convencimiento. Eso es lo que ayuda al corazón a permanecer. Así es. Y estamos seguros que la doctrina que estamos nosotros recibiendo proviene de Dios. Así es. Y ahí está lo importante, porque decía el apóstol, le decía el apóstol, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? En la iglesia del Señor tenemos un apóstol. Amén. Es la forma que la fe de Dios nace en el corazón del hombre y hace que el hombre viva convencido y seguro donde está. Cuando un apóstol de Dios habla la palabra de Dios. Mira, hermano, y hablando de eso, ¿verdad? Su hermano, ¿verdad? Quería tomar esta oportunidad para hablarles de un testimonio. Su hermano, ¿verdad? Es el único de la iglesia del Señor, en mi familia. Y tengo un hermano, ¿verdad? Que pues nos ha visitado y ha escuchado la palabra de Dios. Y aún, ¿verdad? Siendo un hombre duro, un hombre que ha pasado por muchas cosas, ¿verdad? Su hermano a veces lo mira cuando hace una oración, ¿verdad? Que derrama sus lágrimas, o cuando oye al hermano pues dar la explicación de la doctrina de nuestro Dios, empieza a llorar. Y dice, me contó mi hermano que una vez, ¿verdad? Pues para comparar, ¿verdad? La diferencia en la doctrina del Señor y la diferencia de la doctrina en la Iglesia Católica, pues no se puede llamar doctrina porque es palabra de hombre, ¿verdad? Así es. Pero mi hermano dijo que una vez fue y visitó a la Iglesia Católica porque su novia es de esa congregación, pues. Y dice que no sintió nada, que no sintió esas caricias, ¿verdad? Esa ternura, ¿verdad? En su corazón. Y dice, ¿verdad? Aunque lo dijo, ¿verdad? Y no persevera en la iglesia, pero dijo, realmente ustedes tienen Dios en su iglesia. Pero el punto, ¿verdad? El punto número uno es por la doctrina que nuestro Dios revela a su apóstol. Eso es por esa doctrina, ¿verdad? El alma siente esas caricias de nuestro Dios, siente la bendición de Dios, ¿verdad? Hay ese reconocimiento. Y por eso, exactamente, y por eso, ¿verdad? Los invitamos a los radios escuchas, ¿verdad? Que no endurezcan sus corazones, así como mi hermano lo hace, ¿verdad? Aunque siente la bendición de nuestro Dios, esas caricias, ¿verdad? Endurece su corazón y no, ¿verdad? No atiende hacia nuestro Dios, sino endurece su corazón y sigue haciendo lo que hace. Pero esa es la invitación, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes, ¿verdad? Mediten, ¿verdad?
Y los invitamos para que también ustedes sientan esas caricias, ¿verdad? No nada más escuchen, sino, ¿verdad? La sientan el día de mañana, den su testimonio también. Así es, mire, cuando esa palabra, por ejemplo, que es cuando la palabra es predicada por un verdadero hombre de Dios, tiene Su efecto. su efecto. Fruto. Así es. Sí, Es cierto así que es. la Iglesia Católica, aunque ha perdido miles, todavía sigue siendo la mayor en membresía a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, claro. O sea, eso, pero estamos hablando de que no porque tenga millones y millones y millones, Es la iglesia. es la Iglesia de Dios. No, definitivamente. Pero no. estamos hablando de que cuando la palabra de Dios, en realidad, predicada por un verdadero hombre de Dios también, llega al corazón de una persona predestinada también para la salvación, da fruto. Hay transformación. Da Sí. fruto y la iglesia, por ejemplo, ha habido, nosotros, bueno, le conocemos como, llega a un lugar donde no hay ningún miembro de la iglesia. Empieza ahí a lo mejor una persona, 2 personas, 3 personas, y hay veces que se tiene la idea de construir un templo, decir, bueno, este va a albergar a 100 personas, a 200 personas, pero a veces ese tiempo nomás da uso ni siquiera para una gran cantidad de años, sino esos templos en un corto tiempo quedan Son totalmente insuficientes ya. insuficientes. Pero yo quisiera mencionarte algo, César, realmente ahorita ya en la actualidad, gracias a Dios y a la predicación de su siervo, Así ya es. los templos ya no se contemplan por cientos, ahora ya se contemplan más de 1000. Si nos Miles. hemos dado cuenta, los templos hacen para 5000, para 6000, hasta para 10,000 almas, Y si no aún es que así hasta sí. más. Y muchas veces lo que decía era el hermano César, están proyectados para que se usen en esa cantidad, ¿verdad? Y Para eso lo no. cuales fueron construidos, digámoslo así, en un lapso de 20, 30 años. Pero cuál es digámoslo así, la sorpresa de nosotros, ¿verdad? Es de que para la gloria de Dios, esto, en el tiempo se reduce, en 2, 3 años, 4 años, ya se ocuparon al máximo. Mire, y el mejor testimonio es el templo de la hermosa provincia en Guadalajara. Así es. Yo nací ahí, crecí ahí, y cuando estaban haciendo el templo, pues a mí se me hacía muy grande, y de hecho es el más grande en América Latina. Así es. Pero hoy es sorprendente que la misma ciudad de Guadalajara, y no hablo de toda la ciudad en sí, sino la misma colonia, hermosa provincia, llena el templo. Nada más la pura colonia, hermano. Nada más la pura Porque colonia. hay templos grandes también alrededor en el área conurbada, en el área metropolitana de Guadalajara, que también tienen sus propios templos, los cuales están llenos a su máxima capacidad. Solamente la pura colonia, la hermosa provincia, es la que llena uno de los templos más grandes de América Latina. Estamos No, hablando El más grande, el más grande. el más grande de El más América grande, Latina. sí. Y tengo, Correcto. hermanos, en religión y vida social, Imaginario Social de Roberto López Franco, salió el 19 de enero del presente año, y dice: los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo son luchadores sociales incansables, dice este artículo. La Iglesia La Luz del Mundo es una congregación religiosa que ha logrado posicionarse en la vida social de los mexicanos. Lo ha hecho de una manera vertiginosa bajo la guía del apóstol Samuel Joaquín, quien se caracteriza por ejercer un liderazgo carismático combinado de manera perfecta con sus atributos de pastor o guía espiritual de una comunidad religiosa que tiene su sede en Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y con ramificaciones a lo largo y ancho del mundo. Hay rasgos muy particulares de los miembros de La Luz del Mundo, los que los distinguen de las otras comunidades religiosas. Una de ellas es la impecable vestimenta y el cuidado que le profesan a su cuerpo, pero también está la de la práctica religiosa, que se ve reflejada en una intensa vivencia de ritos y de manera especial y énfasis que ponen en el cuidado de sus comunidades y del estilo de convivencia social, el cual a su vez está permeado de un gran respeto entre sus Oye, hermano, ¿y integrantes. esas palabras son de un miembro de la iglesia o son de alguien que no pertenece a la iglesia? Son de alguien ajeno a la iglesia, y es del artículo de religión y vida social. Porque eso me recuerda, por ejemplo, cuando entrevistaron al que diseñó el templo de Guadalajara, le decían que se pretendía hacer un lugar grande, con mucha capacidad, y en la manera en que se le dijo que se quería hacer el templo, dijo: es que ustedes están adelantando 20 años.
esas estructuras no son de esta época, está usted adelantándose 20 años a lo que hay ahorita. Y sin embargo, decimos, ese templo se hizo como se planeaba hacer, y en realidad hoy decimos es totalmente insuficiente. En menos de los 20 años que mencionaba la persona que era un experto, ¿verdad? Experto en ese tipo de construcciones, el cual mencionaba esto, que se estaba proyectando en una construcción futura, ¿verdad? Y en esos 20 años ni siquiera, no tuvieron que pasar 20 años para que se albergara y se llenara completamente ese templo. No, y aparte de eso, él se refería también al diseño, o sea que era una estructura sumamente moderna para la época. Futurística, podemos decir de 20 años al presente. Pero hermano, este artículo que tu hermano miraba, el liderazgo, ese que lo caracteriza al apóstol de Jesucristo, que la gente ajena, pues los hermanos, ¿verdad? Lo vemos de una forma y el mundo lo ve de otra, pero lo ven como una persona amorosa, carismático, una persona que bondadosa. Usted lo decía, las palabras en sí muchos le han dicho, es un hombre que refleja y presenta a la gente que no es de nuestra fe un gran compromiso social. Y esto es porque él tiene la palabra de Dios que dice: da de gracia lo que de gracia recibís, en la cual hemos sido enseñados. Esa es la enseñanza que Él nos ha dado a nosotros, que nosotros también sentimos con toda la gente, lo que Él siente, el compromiso social. Y lo que vemos de Él, que me diga las personas que constantemente nos llaman para agredir verbalmente, ¿quién de sus llamados papas o emperadores romanos, porque también tuvieron un imperio, han sido carismáticos, bondadosos, amorosos, piadosos? Ninguno de ellos. Todos han sido asesinos. Todos y cada uno de ellos ha buscado a través de los siglos crecer a raíz de la feligresía romana apóstata, porque no es apostólica, es apóstata. Y yo quiero mencionar, hermano, porque ya el tiempo ya se nos terminó. Ese punto de vista de carismático, amoroso, es el punto de vista de la persona que escribió eso. Correctamente. Pero nosotros no decimos que él es un siervo de Dios porque sea carismático o tenga ese carisma. Incluso esa persona hasta de esa forma lo ve él según su comprensión de él. Pero en nosotros existe la obra perfecta de nuestro Dios de creer al que Dios ha enviado. Independientemente si no tuviera ese carisma que la persona aún así dice que tiene. Y nosotros no estamos diciendo que no lo tenga, pero estamos diciendo que no es porque, pues que es carismático, por eso es un siervo de Dios. Pero aún esta persona que no tiene el conocimiento que tenemos nosotros y que no tiene esa obra de Dios que tenemos nosotros, pues lo ve como una buena persona y como un buen líder. Pero para nosotros no es un líder solamente. Para nosotros es el apóstol de Dios que, es cierto, tiene la dirección de Dios que lo va guiando cómo organizar el pueblo de nuestro Dios pueblo. Y lo ha proyectado a un nivel totalmente muy grande. Realmente, César, el crecimiento de la iglesia y la luz del mundo es de parte de nuestro Dios. Así es. Y no podemos negar, sinceramente, César, desde que el varón de Dios fue puesto por Dios en su ministerio, llamado por Dios, la iglesia ha crecido enormemente. Y yo te quiero decir algo, Radio Escucha, medita en esto. Dios siempre se ha valido de un hombre de Dios. Siempre. Vele las escrituras de un principio. Y yo te quiero decir una cosa. Hoy es un tiempo de gracia. Es el tiempo del apostolado. Amén. Y mientras hay un apóstol de Dios sobre la tierra, hay oportunidad de salvación para el mundo. Y te voy a leer solamente un versículo brevemente en el libro de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, al fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bueno, pues nos despedimos de ustedes y los esperamos el día de mañana en este su programa. Nosotros conversamos. Hasta la próxima emisión y que Dios sea el que los bendiga. Los esperamos el día de mañana. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9.
Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.